¿Aló? Test, test, test. Puedes Hele decir, goedemiddag allemaal. ¿cómo, Nou, ¿y cómo te llamas? Tobias Reinsdorp. ¿Cuál es tu empresa? Trabajo en quesería Hola Andes, una quesería artesanal produciendo quesos madurados con la técnica de Gouda Holanda. Bueno, Tobías, gracias por venir acá. Aquí te ofrezco un tintico colombiano. Juan, gracias. Eh, y yo sí quisiera que me contaras un poco, pues quizás una pregunta cliché, ¿qué hace un holandés de tu edad, porque tú eres joven, ya viviendo acá en Colombia y haciendo un proyecto como estos? Bueno, mi historia empezó en Cali. No fue tan planeado, pero mi universidad me ofreció un espacio dentro del CIAT, Centro Internacional para Agricultura Tropical. Siempre me interesó mucho el tema de muchos pequeños productores en el mundo que no tienen la forma de vender sus productos a un buen precio. Entonces mi estudio era muy enfocado en este tema, el tema de agregar valor a las cadenas. Entonces yo terminé en el CIAT, bien reconocido por este tema, y empezó a trabajar en Cauca con varias comunidades. Y mientras es que un año en Cali viviendo feliz, me surgió la idea de hacer un buen queso holandés, tal cual como conozco en mi país, acá en Colombia. Ya. No tal cual, porque en cada zona es diferente. Si uno hace un queso acá o en Holanda sabe un poco diferente por los suelos, por los pastos. Por la raza de las vacas, ¿eh? También, aunque acá hay mucha raza europea. Pero dijo, yo creo que estamos capaces de hacer muy buen queso madurado acá. Podemos ser capaces de hacer muy buen queso madurado en Colombia, porque hay muy buena leche, las temperaturas a esas alturas son muy similares a primavera y verano. Es justo la época en Holanda cuando hacen los mejores quesos. Ah, sí. Entonces ahí nació la idea, sembrado. Volví a Holanda, fui a trabajar en Heineken, la cervecería, 3 años, también en temas sostenibles. ¿Qué tenías que hacer en Heineken? ¿También tenía que ver con la cadena de valor o...? No, fue más de temas de economía circular y reusar todo lo que hace Heineken. Entonces, el restante de productos de cerveza se fue a las vacas producen su estiércol y eso va otra vez a la planta como energía. Entonces, todo bien pensado para no perder nada. Claro. Entonces, allá 3 años y me hizo mucha falta Colombia. Y yo tuve una boda acá y digo, no, qué rico este país. Sí, o sea, estuviste en una gran experiencia colombiana, una boda, ¿no? Sí. Pero digo, no, me hace falta la aventura, la locura. Y vi también que hay mucho potencial acá en el campo. Entonces dijo, voy a mirar cuando vuelva a Holanda cómo aprender a hacer quesos y mirar qué incluye hacer un buen queso holandés artesanal. Entonces allá así empezó desde cero. ¿Volviste a estudiar? No. ¿Cómo que sería? No, en Holanda los queseros, la mayoría son queseros que desde la familia aprenden su arte. Ah, sí. Y tiene ese paso como artesanal, ¿no? Como del maestro que pasa a su hijo o a su aprendiz. ¿Sí? Entonces, donde yo aprendí a hacer los quesos en Holanda es la 5ª generación. Entonces, ya son los hijos de una empresa que es de 1847. Pucha. Y ellos dijeron, este man va muy lejos, entonces no importa regalar lo que sabemos. Lo que sabemos. ¿Y qué hiciste? ¿Te una pasantía o pagaste un curso? No, ¿o te lo dieron por vinculación, por amistad, sí, también creo que como en todo el mundo, el tema del relacionamiento, de hacer, es muy importante. Mis padres siempre vinieron allá para comprar queso. Y bueno, me dijeron, bueno, bienvenido. Aprendí el básico de hacer el queso holandés. Y ya con este conocimiento tuve en mente, bueno, ¿qué necesito para hacer una quesería artesanal en Colombia? ¿Cuánto espacio? ¿Qué máquinas? ¿Cómo funciona? Y también di cuenta que sí, que no es mucho que uno necesita para hacer una quesería artesanal. Una tina, una prensa y una tina pequeña de salmuera.
Y una pues está definido, una quesería artesanal por el tamaño, la cantidad de quesos que produces. Yo creo que en Colombia es un poco área gris, pero dicen que tiene que ver con cantidad de materia prima cruda que usas, sin Sí. agregar nada de colorantes, conservantes, Ah. otras cosas. Bueno, en nuestro caso usamos, la gran mayoría es la leche fresca de la vereda, que no tiene nada de proceso. Y también tiene que ver con, en el proceso como tal, si la mayoría de los pasos están hechos manualmente. Eso sí en Colombia, pero cada país tiene su fórmula. Su regla de decir, ok. Entonces volviste, acabas en Heineken, aprendes a hacer queso y vuelves. Ujú. ¿Y por qué Guatavita? Y no Cali otra vez. Es que ya vi que esa zona del país tiene más opciones por el clima para hacer quesos madurados, por la humedad, frescura. Sí, el clima es bueno para eso. Ah. Además, las razas que encuentras acá son razas europeas. Los pastos son los mismos tipos de pastos que encontramos en Europa. Muy interesante. Entonces yo dije, acá en esta zona del país puede ser muy, muy bueno para hacer este tipo de queso. Y en un informe en Holanda salió una publicidad sobre las oportunidades del sector lácteo en Colombia. Ah, claro. Y allá hablaron de colega, Cooperativa Lecheros de Guatavita, sobre esta cooperativa muy bien organizada, con muchos jóvenes, y también una cooperativa que ya existe 25 años. Ya. Bueno, en esta época era 18 años, pero hoy en día 25 años. Y eso fue una razón que yo dije, muy chévere trabajar con una cooperativa que ya tiene un nivel de leche, de calidad de la leche, porque empezar desde cero con una calidad muy Claro. baja es muy complejo. E incluso en la decisión sobre qué vacas tener, qué pasto sembrar, ellos ya habían pasado Sí, esa ya curva. hace rato, entonces ya es una comunidad muy unida, muy disciplinada, también esta ética de muy trabajador. Entonces, para mí varias razones es decir, eso puede ser muy interesante hacer algo Con ellos. con ellos. Entonces, llamé Estamos aquí, los perros son parte de la vida, ¿no? hablé con el gerente de la cooperativa con la idea, y eso fue por celular, y en esta época mi español era muy trabado, entonces yo dije quiero hacer queso holandés tipo Gaura, tipo Gaura, y creo que por la distancia, por mi español, por todo, entendí queso de cabra. Pero igual te dio la cita. Sí. Porque ellos cabras no tienen tanto, ¿o no? No, entonces el día que yo llegué a la vereda, el primero que dijo, bienvenido, pero no tengo nada de Cabras. Y yo dije, no, pero no necesitamos cabras. Entonces ahí empezamos a trabajar. El gerente de la cooperativa también tiene como papel de llegar con proyectos innovadores y siempre tiene cosas para ofrecer. Para ofrecer para la comunidad. Y sí, él estaba convencido y empezamos a trabajar. Entonces ahí tuvimos un lote, parte de la cooperativa. Y ese hecho más artesanal todavía que ahora. Sí, claro. ¿Cómo se hace eso? Con una olla y exagero, ¿no? Pero sí, bueno, la primera prueba era en la cocina, así con leche, agregando los insumos, cortando la cuajada y mirar cómo se comporta la maduración. Pero después, cuando empezamos el proyecto, de una hicimos un espacio para madurar y para producir. Y con Holanda está también interesado en el tema. El gobierno de Holanda tuvo en hace 8 años un fondo para productores, para personas como yo que hacen proyectos en países como Colombia con productores locales. Pero es para holandeses, siendo así. Sí. O cualquier persona que puede aplicar a eso. Este fondo era para holandeses. Para holandeses. También para activar temas del uso de las máquinas de Holanda y todas esas cosas. Entonces, con este fondo fue más fácil de arrancar porque claro, nos ayudaron ahí. Y también pudimos traer maestros queseros de Holanda a Colombia. ¿Los mismos que te habían enseñado o otros? Sí, los mismos. Los mismos, o sea, sí, con ellos han estado ya vinculados.
Pero son dos queserías diferentes. Ah, Entonces uno es una señora que ya está retirada, que hizo queso toda su vida, y otra que sería más amigo de mi edad que vino. no, qué nota. Sí. Y él aprendió, es que me interesa mucho eso, porque, claro, aquí el camino cooperativo, sobre todo aquí en Guatavita, está la cooperativa Colega, pero hay otras. Ujú. Entonces, tengo una intuición y es, podría haber otros produciendo buenos quesos. Sí, Entonces, ¿cómo esos maestros vinieron y cómo tú trajiste ese aprendizaje? ¿Se puede reproducir? ¿O eso es muy exclusivo del queso holandés? Pero uno intuye que podría también funcionar con queso francés, sí, ¿no? no, y hay Y con otros tipos de queso. solo en Francia hay miles de diferentes tipos de queso, en Holanda hay también una variedad muy grande. La misma receta que tengo yo, si lo haces con leche de cabra, tienes un delicioso queso de cabra madurado, Ah, sí. con leche de oveja, con leche de búfalo, ¿sabes? Como hay muchas opciones. Y con la leche de vaca de la región también se puede hacer muchas cosas. Claro, no solo queso. Sí, y obvio, mi conocimiento es muy especificado en este queso. Tengo poco más conocimiento de quesos franceses como Brie y Camembert, pero ya. Ya, claro. De miles, pues es difícil también. Pero sí hay una demanda en todo el país muy grande de este tema, de gente que quieren transformar la leche porque hay mucha leche. eh, y por eso en la cooperativa también están felices con este. Claro, y uno ve ahí que tú llegaste con dos, al menos con dos, ya nos contarás si son más, con dos variables que para ellos era más difícil acceder desde la distancia que implica la vereda. Uno que es conocimiento nuevo, ¿no? Otra Sí. manera de hacer quesos. Aquí igual se hacen quesos frescos y de otras características. Entonces el conocimiento. Y después también hay que decir quizá algo de capital, ¿no? Sobre todo capital de CAPEX, ¿no? De inversión. Sí, ¿Del gobierno holandés o estos programas les dieron algo también de capital de trabajo o eso ya, entonces eso también sería un tercer componente, Sí. que ese ya es más tuyo? Sí. ¿Es que tú aportaste más capital de trabajo o cómo está funcionando un poco el tema? sí, entonces en principio los primeros 2, 3 años fue también, sí, como uno tiene que vivir también, entonces es usando los ahorros que uno tiene Sí, para arrancar. Y con los quesos, además hay un tema de hasta el día de hoy. Si tenemos una producción, o sea, en 2, 3 meses recibimos el primer dinero, pero la leche ya hay que pagar, la gente ya hay que pagar. Entonces, eso es otro reto del mundo del queso madurado, que siempre necesita tiempo para estar listo para vender. claro. Y ese tiempo es caja o Sí, liquidez, claro. ¿no? Hay que tener un flujo de caja suficiente, grande. Y nosotros por eso también empezamos a crecer muy orgánico. Entonces poco a poco, nuevo cliente, entonces producimos un poco más. Nuevo cliente, producimos un poco más. Y así logramos, Ir fondeando la caja, Sí. ¿cierto? Oye, una pregunta que me parece muy valiosa y es, tú llegas a la cooperativa Colega, el gerente como compra la idea, ¿cómo es el negocio con ellos? entonces la, No sé, un poquito, si quieres, un la poquito. cooperativa forma parte también de la quesería. Y Colega tiene una vinculación directa con Colanta. Entonces Colanta compra todavía la mayoría de la leche compra Colanta, porque toda la vereda tiene tanta leche que jamás podemos transformar todo, porque en este tamaño en donde estamos va muy bien. Eh, entonces Colanta compra, viene con su carro tanque, ellos tienen sus tanques de enfriamiento, y Holandés también usan parte de la leche para hacer los quesos y siempre, bueno, pagamos un buen precio para la leche, entonces siempre estamos encima de. Del precio del mercado. Sí. Ah, bueno. Además estamos trabajando con todas las mujeres de la vereda, entonces estamos integrando una comunidad completa. Y bueno, estamos, todas las instalaciones son parte de la cooperativa, entonces pagamos un arriendo como quesería, hacemos proyectos turísticos que hasta ahora estamos desarrollando un poco Sí. más fuerte, que también queremos hacer muy integral con la comunidad. Claro. Entonces, crear un mercado campesino un domingo, donde todos los productores de la vereda pueden vender sus productos también, porque hay un miel orgánico, hay muchos productos ricos allá.
Entonces hacer un proyecto muy integral con la quesería, parte ecoturístico. Y también otra cosa que noto es que ya la cooperativa ha hecho parte de la tarea, tanto la comunitaria, o sea, la de trabajar todos juntos, pero hay otro componente de la inversión que ellos ya tenían, que es la infraestructura, Sí, ¿sí? sí, entonces en ese, El espacio que tienen ya estaba hecho Sí. hace 7 años. sí, entonces es un trabajo muy duro que han hecho en 25 años de mejorar la Claro. calidad de vida, temas de internet, electricidad, Ha sido por la cooperativa, o sea, la cooperativa ha sido fundamental para... fundamental ahí. Y lo que creo que con la quesería donde más estamos aportando es un empleo chévere para No, las mujeres jóvenes de la vereda, ¿no? Y un proyecto que también da orgullo a una comunidad completa, porque ya somos un queso reconocido en la zona, pero en Colombia en general la gente ha gustado mucho el queso. Y eso, este reconocimiento para una comunidad es también es muy chévere, bueno. claro. Bueno, y para seguir hablando de la cadena de valor del queso, 2 preguntas me parecen relevantes. ¿Son entonces socios en la quesería, Sí, cierto? Cooperativa y tú, o hay más gente ahí. no. Listo. Y ahora me gustaría entender un poquito, si sabes, y si nos puedes contar de pronto no sabes, esa cooperativa cómo se creó. ¿Tienes algo de la historia de ellos? Sí, Y bueno, después vamos otra vez para adelante. Pero... sí, bueno, el gerente de la cooperativa es un señor que ha llegado a Monquetiva hace 30 o 40 años. Estaba pescando ahí con sí. un amigo y gustó mucho la zona. Y él no viene de allá, tuvo siempre empresas en Bogotá, Es una persona de Bogotá, pero ya vive ahí. pero ya vive hace mucho tiempo ahí, Ajá. porque encantó la zona y él fue también la persona que coge mucho conocimiento al No. tema cooperativismo. Entonces aprendí mucho de este tema, de cómo unirse. Y habían varias personas dentro de la vereda que dijeron que se cogieron, que gustaron mucho la idea de unirse y poco a poco construyeron. Entonces empezaron Claro. con unos pocos accionistas No, que si no se te suben. cooperativistas, ¿cómo se dice? Con unos cooperados, asociados. Y ellos empezaron y después llegaron más gente, también vieron el éxito de empezar a trabajar juntos. Empezaron con los vecinos más cercanos y fueron creciendo. Sí. ¿Y sabes si los financió también la cooperación, el gobierno? Yo sé que ¿O ellos solos a pulso? en principio han hecho todo solo, pero José Ignacio también es muy bueno en buscar oportunidades. Entonces, si hay un fondo para nuevos paneles solares o si hay algo para internet para la comunidad, él siempre es bueno en eso. Entonces, con sí, siempre han tenido también universidades apoyando en temas de mejoramiento de las praderas, mejoramiento con buenos veterinarios, sacaron buenas prácticas, las buenas prácticas, ¿cierto? Que tienen los productores, que implica sí, la higiene, de todo tema de tener la leche de la mejor calidad, el uso de tratamiento de los animales, bueno, todo eso. Y eso ya cuando tú llegaste estaba, o sea, todas las buenas prácticas agrícolas estaban. Exacto. Y faltaba, como decíamos, ese conocimiento de otra manera de hacer queso. Sí. Bueno, ahora volvamos otra vez hacia adelante. Yo veo, y lo hablábamos incluso en otra entrevista, que uno de los grandes retos del agro es la comercialización. Claro, puedes tener muchos quesos, pero si no tienes clientes, pues corres mucho riesgo. Y sí. ¿Esa tarea cómo se hace o quién la hace? Bueno, eso es mi tarea principal. Entonces, eso obvio es también una ventaja ser un holandés a través de un producto con raíz de Holanda. Pues el mismo siempre comparación de un japonés haciendo sushi da más credibilidad que un holandés o un colombiano. O un colombiano en Amsterdam haciendo arepas. Da credibilidad. Entonces yo mismo fui muchas a ferias, también tocando puertas de restaurantes, tiendas gourmet. Lo que desde el principio hemos hecho era crear una página en Facebook, Instagram. Y contando la historia de... Esta historia que estamos hablando. Y la historia,
siempre como empresa piensas en cuál es nuestra propuesta de valor, ¿no? Sí. Cuál es nuestro fuerte como empresa. Y nuestro fuerte como empresa son varios factores, no es solo uno, es haber traído una receta auténtica de Holanda, trabajando con una fórmula de allá. Claro. Segundo es trabajar con una comunidad, con los productos naturales de la zona. Eso hemos integrado también mucho en el nombre Hola Andes, Claro. combinando los Andes y Holanda. Y bueno, también parte social de integrar a toda la comunidad. Claro. Y eso le gusta al comprador. Y eso sí, siempre estamos con los vídeos, mostrando qué estamos haciendo, mostrando la zona, como también tenemos un proyecto social mitigando el tema ambiental. Sí, te iba a preguntar, era la pregunta que tenía en la cabeza. Porque hablaste de lo social, lo comercial, las ventajas competitivas o la propuesta de valor, y en lo ambiental te iba a preguntar. Ahora, entonces, ¿tienen un proyecto ambiental? Estamos desde la quesería, pero también desde la cooperativa, trabajando mucho en esta parte de cómo asegurar que no hacemos un daño al ambiente en donde estamos. Por la escala de la ganadería o de las vacas que están ahí, siempre hay un límite en animales en tierra, que me parece muy importante también. Y también la zona natural que está ahí, como en el valle que estamos, está muy protegido. Entonces, parque natural, allá no se puede tocar ni expandir. Y este control está. No solo el control del Estado, sino el control de la comunidad. Misma comunidad y la cooperativa. Sí. La cooperativa, digamos, si alguno de los miembros o un vecino está haciendo algo en contra del medio ambiente, tumbando bosque, está pendiente. Sí, está pendiente, sí. Tienen esa sensibilidad, claro. Y hay agua, ¿no? También hay mucho. Hay mucha agua, entonces ahí es el tema de nosotros. Por ejemplo, con los quesos, que es un gran ventaja, que tenemos agua muy pura del páramo, también usamos en el proceso, y eso va filtrado, entonces directamente de río, filtrado, y filtrado se termina otra vez en el flujo de la naturaleza, entonces ahí no va contaminado ni nada. El suero, el lactosuero, que es una sustancia que a veces usan para fertilizar, pero es una sustancia muy fuerte. Entonces, si pones mucho lactosuero en el pasto, quemas todo tu pasto. Sí. Y además, en cantidades más grandes no es bueno. Entonces, nosotros sacamos el suero y eso va a los cerdos. Entonces, ya hay cerdos en la zona y está consumiendo. ¿Y esos cerdos sí son de consumo local? ¿O también podría haber un proyecto ahí? Sí, hay emprendimientos. Hay posibilidades, sí, pero en este momento lo venden. Sí, se vende de a pocos. Sí. Ok. Estabas hablando de la comercialización. Entonces, tú tienes esas variables y con eso... Sí. ¿Cuándo fue como Claro, no, yo he oído del proyecto de Hola Andes hace años, porque yo estoy en esta zona, pero tengo la sensación de que los últimos año y medio, 2 años, como que hubo un despegue más grande. Quizás solo mi juicio, pero me parece que puede ser así, tiene sentido comercial. ¿Cuándo despegan? ¿O cuándo las ventas son más grandes? ¿Cuánto sientes tú que hay un crecimiento donde uno dice, no, esto ya es una empresa más sostenible, más...? Sí, yo creo que fue el tercer año que dijo, bueno, ya siento que estamos llegando a un punto, por lo menos para mí también, de poder vivir de eso. Y ya haber llegado a varias tiendas gourmet un poco más reconocido en Bogotá y en otras ciudades. Y también con los restaurantes, llegando a varios restaurantes interesantes. Y eso ha ayudado, obvio, también al reconocimiento como una marca. Y uno da cuenta, hay algunos chefs famosos en Bogotá, en esta zona, que empiezan a hablar de tu producto. También ellos son como los embajadores de tu marca en algún sentido, ¿no? Un chef que habla con otro chef sobre este delicioso queso. Los chefs dentro de ellos también comparten información sobre... Oiga, ¿dónde consiguió el queso? Sí, claro. ¿Dónde consiguió el pescado? ¿Dónde? Sí. Entonces eso también ayuda mucho de... ¿Y tu mercado cuál es? Como segmentándolo. ¿Tienes una llegada al público masivo, retail?
¿Tienes los chefs o cuál es? ¿O es tu foco cuál es? Entonces en este momento creo que la O el mayoría foco, pues, estamos ¿no? vendiendo a restaurantes, después tiendas y después particulares. Claro, particulares está yendo muy bien, pero para llegar a mucha gente Sí, no es tenemos la difícil. capacidad logística, pero está yendo bien. ¿Y esos particulares te compran qué? ¿A través de las redes, de internet o...? Sí, tenemos una página para pedir Ah, y también por WhatsApp. Sí, sí. claro. Bueno, muy bien, ya hablamos de lo comercial y creo que más o menos entendemos a la Andes, Sí. ¿sí? Que de verdad los quesos son muy ricos, aquí también nos gustan mucho. Me gustaría ahora hablar un poquito como de las oportunidades. Entonces, desde Cali ves muchas oportunidades en el sector agro, terminas en el caso de los quesos por ser holandés y Ah. porque la vida te llevó a eso, pero ¿qué más oportunidades estás viendo? Yo siento en general que Colombia tiene, bueno, una increíble cantidad de productos de altísima calidad, cantidad de calidad, y yo siento que hace falta potencializar esos productos. Entonces, en todo el país encuentras los productores, trabajadores, Asociados incluso, ¿no? O sí, ¿sí? pero a veces falta un buen acceso, el sacar los productos de este punto Como a la ciudad, logística, claro. la logística, falta a veces los equipos para transformar el producto en algo mejor, falta también un acompañamiento de los productores en temas comerciales, Ya. porque eso fue también lo que a mí me interesó en el CIAT, trabajar con una comunidad y mostrar qué estamos haciendo en este momento, qué productos estamos haciendo, cuál es nuestra propuesta de valor, como pregunta sencilla. Sí. Y das cuenta que en muchas comunidades, y es lógico cuando uno nunca piensa en eso, pero no han pensado en cuál es nuestra propuesta de valor, dónde podemos llegar con estos productos, cuáles son los clientes potenciales. Y hay como la teoría sencilla que puede llegar a una comunidad a entender muy fácil como lo que estamos haciendo es perfecto, o lo que estamos haciendo Faltan estas cosas. esas cosas, o el producto que estamos sacando no tiene salida, entonces tenemos que renovarnos, innovarnos, y qué necesitamos para eso. Entonces yo siento que este apoyo también a veces falta, Claro. y más en las zonas de más lejanos de la ciudad, más que falta eso. Aquí hay una cosa que dijiste que es interesante. Colega es tu socio, pero que está representando, además de todas las cosas que hablamos, pero en términos de ingresos, es muy relevante lo que está produciendo de ingresos el queso. O sea, ese valor agregado ellos lo ven, además del mejor pago de la leche. ¿Cómo se ve eso financieramente para ellos? ¿Es más porción? ¿Es menos porción? No es una porción significante para la cooperativa. Y sí, solo viendo qué da la leche cuando se convierte en un queso y después la rentabilidad de eso es otro nivel. Entonces, Claro. obvio, también eso va a parte de la cooperativa. Y relacionado con eso también, estamos en un contexto en donde los precios están malos, ¿no? Y comentamos ahorita que hay muchas razones. Entonces aquí van dos preguntas. ¿Cómo entiendes tú que ese es el problema de los precios de la leche? ¿Y cómo nos puedes explicar un poco desde tu perspectiva, sabiendo que que sabes y que estás en este negocio? Pero la segunda también es si este valor agregado que produce el queso holandés, pues qué impacto tiene en la resiliencia de la misma cooperativa, si es que lo tiene. ¿Sí? Sí, yo creo que primer punto es yo creo que justo en este momento una crisis muy grave en el país, ¿no? Que ves los vídeos en partes del país donde están botando la leche porque ya hasta da pérdida producir, que Claro. es muy triste. Yo creo que hay varios factores. Uno es, aumentaron mucho los precios de los productos como el queso, también de los productores más grandes, como de las industrias. Y eso ha causado que ha bajado este consumo. Se ha bajado el consumo de los productos derivados, o sea, quesos, yogures. Ha bajado. Ahora siento que otra vez está bajando un poco los precios, pero eso sí ha resultado en un bajón en el consumo nacional. Y por otro lado, hay el tema de importación de lactosuero, que a mí me parece muy raro que no hay nada de regulación sobre este tema. Entonces, no es muy claro cómo son los flujos de lactosuero desde afuera, dentro de Colombia,
dónde termina, y porque yo creo que sería muy bueno tener eso transparente y mostrar qué empresas en Colombia están comprando este lactosuero de otros países y están dañando el negocio Sí, de los locales. de los Y además yo veo otra cosa. ¿No habrá una oportunidad grande para vender lactosuero en sí mismo? Es decir, si lo que consume la industria lechera, perdón, la industria de lácteos, eh, eh, pues uno podría venderle lactosuero. Pero bueno, es posible que no sea competitivo el precio. Y eso es a veces el tema en general, si hablamos del problema en Colombia, es que hay muchos tratos de libre comercio con otros países, Muy como abierto. incluido el mío, Holanda, y en Países Bajos también hay una producción tan grande de quesos, por ejemplo, que para mí, hasta para mí, yo produciendo el queso acá, no, jamás puedo competir con esas empresas en Holanda, Claro. porque hablamos de volúmenes tan grandes. Y el mismo pasa con las papas, por ejemplo. Traemos todavía Claro, mucha de papa Ucrania. de Holanda, y acá hay también los momentos de crisis para los Paperos. paperos. Entonces yo creo que eso para los países como Colombia, esos tratos de libre comercio son un peligro a veces, ¿eh? Porque qué ridículo traer esos productos de otro lado del mundo, mientras Sí. acá sí, los mismos productores no logran vender sus productos. Pero ahí van varias cosas, ¿no? Como primero hacer que esos productores logran también ser un poco más productivos y ser más competitivos. Pero con Europa jamás vamos a competir porque son productores súper subsidiados. Y más como industrializados también. Más industrializados. Entonces ahí hay que tener una forma de protección Claro. de Colombia. De decir, bueno, vamos a sí, puedes traer esos productos, pero ponemos un impuesto más grande. Y es curioso porque la intuición de mi pregunta de si eran más resilientes me hace pensar, porque de todas maneras, si tuviéramos un producto competitivo, el queso, dices ahora que no eres competitivo internacionalmente. Ellos siguen siendo, pueden producir ese queso a gran escala más barato. Pero ahí es el tema con nuestro queso, que es por eso es tan importante la historia, porque somos un producto para un nicho. Yo estoy consciente que la mayoría de los colombianos no están capaces económicamente para comprar mi queso. Yo no puedo ofrecer mi queso al mismo precio de un industrial de mucho volumen. Yo sí estoy consciente que estoy vendiendo mi producto a un nicho, pero la gente quiere pagar un mayor valor a este producto porque es un producto local, porque apoya a los pequeños productores, porque es un producto de excelente calidad y varios. Así, varios. Incluso, pero en ese sentido, la historia funciona con los quesos, pero podría funcionar, por ejemplo, con otros productos. Y de nuevo hablando de futuro. Claro. Podría funcionar con mantequilla, que estamos hablando ahora de mantequilla. O con yogures. Sí. Pero ¿eso qué implicaría? Otra vez un proceso de inversión de nueva maquinaria, otros canales quizá también, ¿no? Sí. Y lo que a mí me interesa también es mirar o ver oportunidades, no solo puede ser comunidad monketiva, pero si hay otra comunidad que quiera hacer algo, mirar cómo se puede apoyar con un conocimiento o hacer una vinculación, que alguien que hace algo muy bien en otra parte, traer este conocimiento a otra región. Claro. Ahí hay una cosa, entiendo que ustedes también produjeron queso en Medellín, ¿no? En Santa Elena, pues sí. Bueno, cerca de Medellín. Sí. ¿Y esa relación cómo surgió? ¿Después de lo que ya hacías en Holandes? ¿O? Sí, ya estuvo casi 4 años con Holandes. Conocí a un profesor de la Universidad de Antioquia y empezamos a hablar de la necesidad también en Antioquia y que él conocía una cooperativa de lecheros de allá, pero más grande. Una cooperativa que trabaja solo con pequeños productores, pero ya no 47 pequeños productores como Monketiva, sino 250. Uy, 5 veces más grande en productores. ¿No? Sí, y con diferentes, entonces no una vereda donde trabajan todos, sino varias veredas donde recolectan la leche en tanques de enfriamiento. Entonces yo empecé a hablar con la cooperativa y dijo, tengo tal vez una idea para ustedes, también transformar la leche, agregar valor a su cadena de leche. Y empezamos a trabajar en la misma forma. También
gran aporte de la cooperativa mismo, también más grande, más fondos para invertir en algo. Y empezamos a trabajar. Hace 2 años nos mudamos a Santa Elena para tener un proyecto un poco más central, más cerca de Medellín. Pero cuando dices nos mudamos, se mudó la quesería. Sí, no toda estuvimos en La Ceja y nos mudamos a Santa Elena. Y allá empezamos a tener un proyecto al lado de un restaurante. Entonces usando los quesos, dentro de todas las preparaciones y así. Pero como el año pasado, yo tomé la decisión de vender mi parte allá, porque la cooperativa estaba muy interesada también en coger este proyecto. Y yo dije, prefiero enfocarme claro. acá, porque siempre estar a distancia tampoco es lo ideal, ahí viajando. Y acá todavía hay mucho por hacer. Y además tengo con este proyecto una conexión fuerte con la comunidad, con todo. Entonces yo dije, voy a alejarme un poco de Medellín y enfocarme más acá. Claro, tiene sentido. Estábamos entonces hablando de las necesidades de Colombia. Saltamos porque me acordé de esa pregunta. Y dices, claro, en últimas lo que hace falta es lo que tú aportaste. Es una manera en como yo leo eso, ¿no? Que yo empecé con una cosa, pero aportaste conocimiento, algo de capital, quizá algo de orden financiero para administrar el capital de trabajo. Eso ya lo tenía la cooperativa. Sí, eso también. Es más, yo soy pésimo en ese tema. ¿Sí? Entonces la cooperativa se encarga de eso. Pero otra cosa que quizá también aportaste fue aclarar los canales y el mercadeo y el tema comercial. Yo creo comercial. que al final del día son esas cosas, como transmisión de conocimiento, también un poco unir la comunidad con esta idea y después la comercialización y el crecimiento. Aquí hablamos de la leche, pero eso parece extensible a otras cadenas, ¿o no? Como este modelo. Así. Sí, como un modelo así, ¿no? Sí, claro. Sí, uno lo puede pensar, aquí ya hemos hablado de cacao, lo puedes pensar en chocolates, unas líneas más, bueno, muy interesante. Sí. Y también ya hablamos un poco de la crisis de la leche. Me parece que sería chévere como que nos contaras un poco de tu perspectiva sobre el mercado holandés, que quizá nos lleva a temas ambientales, ¿no? Estamos diciendo que es el segundo productor de productos lácteos y de quesos en concreto, ¿no? Ni siquiera. Sí. Que además está en una situación especial en la Unión Europea por haber sido históricamente o tener los puertos más importantes de Europa. ¿Eso qué impacto tiene? ¿Cómo podemos, ya no hablando solo de lo local, sino un poco globalizando la conversación? Bueno, hemos hablado globalmente, pero como más todavía, ¿no? Con los grandes retos que tiene la agricultura y esta idea de las cadenas globales de valor, donde Holanda pues es un actor relevante. Sí, yo creo que en Holanda estamos en una situación bien compleja, con unos retos que acá en Colombia ni lo hablan, porque acá hay mucha tierra, acá hay todavía mucho por hacer. En Holanda estamos a un punto donde por muchos años tuvimos una política de vender, más producción, sin tener en cuenta que hay también un tema muy importante, el tema ambiental y también el tema social. Y yo creo que a veces ponen Holanda como el gran ejemplo de temas de agrícola, de la producción de muchos productos. Y es, por un lado, cierto, sí, que somos expertos por la poca tierra, es también de la razón por qué estamos tan productivos, porque desde siempre estamos con muy poca tierra, entonces debe ser productivo para que rente. Ser rentable. Ajá. Por eso los holandeses son súper eficientes, productivos, por un lado. Pero por otro lado, también por una política desde Europa por muchos años, era crecer, ser más grande, comprar a los pequeños, y solo los grandes pudieron sobrevivir. Claro. Hasta unos años que desde Europa cambió un poco esta idea, solo crecer, porque también entró el tema ambiental. El tema de metano, de los gases, el tema del clima, el tema del agua que está empeorando rápido, el tema de los insectos en Holanda, por ejemplo. Es impresionante cómo bajó la cantidad de insectos en 20 años. ¿Tú estudiaste agronomía? En Wageningen. Sí. ¿Cómo se dice?
Wageningen. Bani, sí, exacto. No lo repito. Sí. Que es una universidad reconocida por haber diseñado, participado en el diseño, digamos, de los modelos agronómicos de los últimos 50 años o quizá más, ¿no? Sí. Y esto que estás diciendo me suena a mí parecido a algo que hablábamos con otro entrevistado de que la agricultura está empezando a entender que esa sobresimplificación de los sistemas productivos agrícolas, o sea, donde no solo por el monocultivo, sino por producir en una sola especie, para generar unas eficiencias productivas muy grandes, pues genera unos impactos ambientales muy grandes porque la ecología o la naturaleza se comporta distinto, se comporta de manera más compleja y esa complejidad, además de ser en sí misma relevante, está directamente relacionada con la biodiversidad. Así es. Tú viviste esa transición, perdón que me trameta, Sí. en la universidad se estaba hablando de eso porque tú eres joven, ¿no? Sí, y es más, en la universidad estaba muy enfocado en ese tema, también el tema de innovaciones para reducir y mitigar impacto ambiental. Y dentro de una universidad siempre hay varios corrientes, ¿no? Hay corriente de gente que no quieren cambiar o que dicen que ese es el sistema y solo y que si no innovación. y que si no es así, no vamos a producir la suficiente comida para Así es. la demografía en crecimiento, pues para la Entonces, humanidad. hasta en Holanda ahora las discusiones están mucho dentro. La gente que dice, no, pero nosotros campesinos no podemos bajar producción porque ahí quedamos sin comida, mientras en Holanda consume solo un 3% de toda la comida que hace. Sí, pucha. Entonces, hay tanta producción que sí está afectando, pues sí, hasta cualquier científico que hace estudio de la naturaleza en Holanda es pésimo. En toda Europa es muy mal, pero Holanda va uno de los peores en este tema. Entonces sí, siento que hay unas iniciativas muy bonitas en Holanda de productores que están cambiando su forma de producir, una forma mucho más de permacultura o forma más de ecológico, no usar nada de pesticidas, nada de Claro. cosas que hacen. Y esos cambios están produciendo un balance distinto en la producción de comida. Es decir, como la intuición que esto tiene es que para poder balancear mejor la naturaleza se necesita volver a generar diversidad. ¿Ha cambiado un poco el balance? No sé si tú, pues... Siento que todavía lastimosamente, tenemos una tendencia en Europa hacia un tema muy conservador en ese sentido. Claro. Entonces hay un nicho de gente que hace un trabajo muy bonito, que tiene su salida también porque hay también el consumidor lo está, alguna parte de los, pues el consumidor que puede, tú lo decías bien hace un rato y yo el otro día le ponía en duda a Miguel como el hecho de que sea el consumidor el que tenga que jalar esto, porque el consumidor promedio pues también está viendo precio, ¿no? Pero hay una parte importante en Europa con cierto poder adquisitivo, bueno, en el mundo, más en el mundo desarrollado, que tiene más poder adquisitivo y que está diciendo, venga, yo entiendo que esto es un problema y estoy dispuesto a pagar el precio adicional. Pero por este tema político es también una discusión muy polarizada, entonces la gente es dura como no, estamos en contra de cualquier cambio. Y hay un grupo que sí están haciendo cosas muy bonitas y no se meten en discusiones, sino tienen su empresa hermosa y forman también un ejemplo para otros de copiar este modelo, también. que es lo bonito. Pero y la política, sí, el gobierno holandés actual es también muy, yo en mi opinión, muy en contra de esos cambios necesarios, sostenibles para el futuro. Pero está muy así como apoyando a la gente que no quieren el cambio, que no quieren un cambio en temas ambientales. Claro. Se resisten y también el lobby, me imagino, de las grandes corporaciones de alimentos. Porque aquí tú dices otra cosa entre líneas que me parece para conectarlo ahora con Colombia. Hoy Holanda ha sido en Europa una despensa para el resto me dirás, de Europa y del mundo, creo, ¿cierto? Y aquí se habla ahora de que Colombia es uno de los 3 o 4 países que potencialmente puede ser despensa del mundo, porque estamos en una zona tropical, por las tierras, pues más o menos has planteado un poco de eso. ¿Cómo ves esa relación? Porque claro, entonces, ¿cuál es el riesgo? Que ahora nosotros recorramos un modelo que en 50 años nos lleve a decir que hay que cambiar los modelos de agricultura. Yo creo que hay que tener un aprendizaje también en general como sí aumentar la producción, pero también tener en cuenta que hay
fórmulas para hacerlo de una forma ecológica, bueno. Y como Colombia, ver, obvio, entender el potencial enorme que tiene este país. Si mi país es uno de los más ricos en el mundo, con un tamaño 27 veces más pequeño que Colombia, que no tiene la misma tierra fértil, no tiene la misma opción de hacer cualquier cosa. Sí. Entonces Colombia puede ser el país más rico del mundo, bien manejado, obvio, Claro. pero ahí también pensar en cómo hacer la agricultura en una forma bien montada y que la tierra no se pierde su fertilidad. Eso es el riesgo en países muy grandes, porque acá puedes comprar un lote, vas a tener una agricultura muy intensiva y en 10 años ya la tierra está muerta. Claro. Entonces, pero por tanta tierra te mueves a otro lote y allá. Pero eso no sería la mejor, sería mucho mejor hacerlo desde el principio bien. Sí, estoy de acuerdo. Y aquí estábamos hablando, digamos, con otro invitado sobre Europa. Está empezando a tener unas regulaciones para esos que quieren comprar en países como el nuestro o en países del sur, no solo para Colombia, sino que está diciéndoles, oye, usted tiene que tener una debida diligencia, pero además la debida diligencia está enfocada también en los temas de evitar la deforestación. Entonces, este es un país grande, pero otros agrónomos locales decían, esto es como un problema competitivo. Nosotros somos los que ahora tenemos que cuidar los bosques, que no se cuidaron históricamente, y tenemos como una carga de compensar, pues en este caso, la generación de carbono a través del suelo o la necesidad de mayor captura. ¿Qué opinas de eso? Porque tú estás un poco a los dos lados, no dejas de ser europeo. Sí. Y no por ir en contra de las políticas europeas, sino por tratar de entender que ahí hay unas tensiones que parten de lo ambiental, pero que terminan siendo también tensiones comerciales, Sí. de posibilidades de entrada o barreras de entrada sencillamente Sí, yo creo que en ese sentido es bueno tener una regulación, ¿no? Como no comprar productos que hacen un daño a un país. Sí, claro. Que siempre Europa ha estado, Holanda inclusive, muy hipócrita en decir que un país no puede hacer, pero al otro lado comprar muchos productos de soya, de unos cultivos de las Amazonas donde están tumbando. Sí, claro, madera, pero además incluso minerales. Sí, ¿no? eso también. De petróleo. Holanda hace unos años era la importadora casi más grande de carbono de Colombia. ¿De carbón? Carbón. Y el tema, pero yo creo que sí, eso sí o sí toca, si nosotros importamos carne de Colombia, por lo menos está seguro que no viene de una zona de Caquetá donde están desforestando la Amazonía. La Amazonía para tener más vacas, Entonces, yo creo que sí es bueno esta política, pero que sea coherente y no solo una restricción comercial, sino en realidad un esfuerzo de una parte del mundo por generar un consumo, un comercio internacional más responsable con el ambiente. Ahí me regreso otra vez a colega y a Hola Andes. ¿Cómo generar unos cambios, digamos, en esa producción agrícola? Porque hoy tienen leche que tiene pastos incluso europeos. Ahí hay una cosa de complejidad en la variedad de los pastos. También sabemos que de todas maneras la ganadería de altura ha deforestado. Cuéntame un poco qué piensas alrededor de cómo al menos en ese espacio de Monquentiva pues se pueden hacer cosas o están pensando en adaptarse a esa conversación global de producción responsable. Sí, yo creo que es tener la conciencia que cualquier productor de queso, cualquier productor de carne tiene un impacto ambiental, punto. Eso no vamos a negar. Pero como comunidad yo creo que es también muy chévere mirar, bueno, nuestro impacto total, impacto ambiental es X. Sí. Pero ¿qué podemos hacer para hacer, bueno, por ejemplo, ya van como 15 años de trabajo de no usar pesticidas, ¿sabes? No usar... En Monquentiva, como tener la tierra lo más fértil posible,
no hay un uso de tractores grandes que están ahí matando Ya. toda la vida dentro de la... Y liberando CO2. También, No hay, pues no hay eso. sí. Entonces eso ya es un trabajo puro agradecimiento para la cooperativa, puro créditos para la cooperativa. Pero por otro lado creo que como que sería y con los proyectos de turismo, tener también tal vez un fondo ambiental, decir, bueno, cada persona que entra, reservamos un dinero y ese dinero vamos a invertir, por ejemplo, en reforestar Sí, verdad. Los sitios los bordes del río, Mm. sí, hacer algo integral. Y yo creo que es chévere hacer como un fondo, sí, como ambiental. Pero igual ahí yo reflexiono sobre una cosa. Tú reconoces que el mercado de Holanda es un mercado muy local, ¿no? Entonces incluso esas regulaciones europeas pues no funcionan. Pues es decir, no funcionarán para lo que funcionen, pero al menos no funcionan para presionar esto directamente porque ese queso no va para afuera, por el momento. sí. Eso es solo una reflexión. Pues porque muchas veces uno habla de todas estas reflexiones y llega a lo más local, y eso está lejos de que pase con la vereda moncantiva que produce esta leche. La debida diligencia en derechos humanos o la debida diligencia de no deforestación, desde el punto de vista formal, pues no importa ya, porque no quieren, ¿qué se la exige? ¿Cuál es el enforcement? Como dicen, ¿quién es el que tiene capacidad de decirle no haga esto? Tiene que ver mucho con la propia responsabilidad de los actores que Sí. están alrededor de esto. Y siento que en Monketiva ayuda también mucho los convenios con universidades. Entonces había, Que están innovando y proponiendo cosas nuevas. creo que fue Universidad de Inglaterra, muy enfocada en temas de biodiversidad y acompañando a los productores también, cómo mitigar el tema de impacto ambiental y también sí, empezando desde la casa, ¿no? Sí. Empezando desde la casa. Y yo creo que en general siempre ahí empieza, como tener una conciencia, porque yo puedo hablar muy bonito, pero si en la casa no estoy poniendo orden en mi basura, por ejemplo, hacerla... Sí, el reciclaje siempre ha sido una herramienta de pedagogía muy buena y muy grande. Sí. ¿Cómo recibe la gente esos proyectos de protección de la biodiversidad? ¿Se resisten o en general son...? No, son en Monketiva muy abierto para eso, Sí. muy abierto para eso, y creo que también es un poco el tamaño, no sé cómo no hablamos de un productor de 10.000 cabezas de ganado. ¿Cuánto promedio tiene un productor? Hay de la mayoría de 5 a 10. Ay, pucha, es poco, ¿no? Sí, es poco. Y una pregunta relacionada con eso y quizás como para ir avanzando, y yo me siempre vuelvo a la quesería y a la cooperativa. ¿Viven de la leche principalmente? Sí, siempre ha sido así. O sea, ellos no tienen esencialmente otros ingresos distintos. Es que hay algunos sí trabajan, hay que trabajan a veces en construcciones en la zona. Ya. Alguien en Bogotá que quiere construir una casa, entonces hay varios de la vereda trabajando ahí. Hay algunos que están trabajando en temas de vacunación de otras veredas. Porque vacas. ya están más, ya saben. Sí, claro. Son de los que son más antiguos, pues. Sí, y hay... no, entonces hay gente que tiene pero negocio principal es la leche. Y hay una cosa, habrá un problema de relevo generacional. Tú dices que trabajas con jóvenes, pero es posible que Cundinamarca es un departamento que se está envejeciendo. ¿Cómo ves eso ahí? Esos asociados que 25 años es posible que muchos, si empezaron a los 25 pues ya tienen 50 y si empezaron a los 35 ya están pasando los 60 o los 70. ¿Cómo está el relevo generacional? Además de las chicas jóvenes que trabajan contigo. Sí, no es cuando das una vuelta por la vereda ves mucho joven. Sí. Y yo creo que es también por un lado la cooperativa que ha aportado mucho a eso. Hay programas sociales también que regalan la primera ternera a los jóvenes que tienen que crecer, como crear esta vinculación con... Ese programa es de la cooperativa. De la cooperativa. Buenísimo. Y no, entonces es una cooperativa porque tiene ya tantos años, creo que también hay mucha gente que están amañado con su lo que municipio. Y hay con su buen vereda, precio. La leche, la gente vive bien. Y pasa mucho con los productores o los jóvenes que dicen, no, en la ciudad voy a la ciudad porque allá ya han visto eso que es mejor. Pero terminan ahí. Regresan. Sí, terminan trabajando en un trabajo así no tan chévere, que te trata mal.
siempre lejos de la familia, en un barrio no tan agradable, ¿sabes? Entonces ahí deciden, no, prefiero ahora con las oportunidades que hay en la vereda de volver. Claro. Oye, ¿y hay algunos, han abierto ustedes oportunidades educativas adicionales, además de internet? ¿Cómo asegurar que esos jóvenes se sigan formando pues a largo plazo? Ya no solo como en aprender a hacer queso, sino pues en la complejidad de las cadenas globales alimenticias, ¿no? Sí, hay varios que fueron hasta universidad. A estudiar. Sí, a estudiar. Y eso también ahora apoya a la comunidad, porque eso ya es gente estudiado que vuelven y con su conocimiento también pueden aportar. Claro. Bueno, Tobías, ¿qué más quisieras decir? Como por cerrar, ya vamos a completar una hora, Bueno, pero creo que lo vimos todo esencialmente, pero puede ser que surja otra cosa que a mí no se me ocurra y a ti sí. No, yo creo que en general es varios temas que me parecen importantes para el tema de productores en el país. Hay mucho por hacer, pero hay también hay que tener muy claro cuáles son los obstáculos para esos productores de hacer los proyectos bonitos, pero de pronto que tiene estos recursos, dar un buen acompañamiento comercial y pensar también qué más podemos hacer acá. El tema agroturismo, siento que es algo que todavía está muy poco desarrollado en Colombia. En Holanda, pues, cada ciudad tiene fácilmente 30 proyectos que puedes visitar de queso, de yogur, para aprender. Sí, para aprender. Para una experiencia de comer, de hacer quesos también. Y acá en Colombia, obvio, en el cafetero ves mucho de ir a ver cómo se hace en el café, pero hay tantos productos interesantes que hay sí, más. Por producto podría haber un proyecto. Y eso tiene que ver con una cosa, tú decías que la gente que tiene dinero en los proyectos. También en este podcast antes vimos una crítica como a la cooperación internacional. La crítica básicamente lo que dice es, no son recursos que se gastan eficientemente, primero por la lógica corta de los proyectos. Entonces, nosotros hablamos de Holanda y entre líneas, otra quizá gran aporte es que hay un compromiso a largo plazo, casi que indefinido, ¿no? Porque te aporta tu propia economía, pero también aporta a largo plazo a la economía de la... Bueno. Entonces la crítica más o menos lo que decía era, esos proyectos de corto plazo son muy ineficaces porque tú entras y en 2 años te vas, cuando son largos, en 3. ¿Qué opinas de eso? Porque de todas maneras, pues uno sí lo ve como un reto, porque esta cosa hablamos de 25 años de trabajo, con cosas que fueron y vinieron, pero con más liderazgo, quizá no hubiera funcionado, sin el compromiso de la gente, ¿no? Yo he hecho varias asesorías en Cauca, en Casanar, hay varias observaciones. Uno, ya muchos lados del país han tenido un apoyo financiero de recursos o Sí. impresionante, pero ahí entras en una fábrica casi el doble de Alpina con unas máquinas de no sé cuánto dinero y no tiene uso. Entonces están ahí, yo siento que es muchos negocios así de ganar su platica. La empresa, ni los mismos productores están aprovechando este proyecto porque hay una fábrica sin uso, hay unas máquinas sin uso. Y eso ves mucho en Colombia, como hay mucho, siento que entra mucho dinero de varios lados, pero hay muy poco proyección y muy poco, primero un análisis. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué quieren? Y desde ahí empezar, bueno, tenemos este dinero que podemos usar para quitar esos obstáculos que tiene para llegar al mercado, para vender su producto a un buen precio. Yo me atrevo a decirte ahí una cosa, mi sensación es como que caracterizamos los aportes como de Holanda y un holandés a esta cooperativa y caracterizamos el aporte de la cooperativa. Esa otra mitad que falta o ese otro que falta, yo creo que hace falta como un socio, o sea, o en otras palabras, hace falta como un mejor diálogo, no solo con los líderes del proyecto, sino con un tipo de liderazgo de esos proyectos, pues dispuesto a tomar riesgos de otra manera, ¿no? O sea, o en otra manera lo que estoy diciendo es la diferencia en este proyecto, quizá la más interesante que yo veo, es que tú eres socio de la cooperativa, claro. No eres solo un asesor, ni eres solo un donante o un cooperante, no, eres un socio, eres parte del problema y de la solución y el simple, en mi opinión, los ONGs
más exitosos son los que dicen, bueno, primero hacemos una selección de una cooperativa que sabemos que son muy bien organizadas, que tienen un buen líder, que ves que es como... Que alguien ya haya hecho esa tarea. ¿Ah? Que alguien ya haya hecho esa tarea, porque uno a veces critica la cooperación y yo le decía a Felipe, que fue el que hizo esta crítica, pues de pronto no estaría esa cooperativa si no hubiera habido esa cooperación, ¿sabes? O ese impulso público de que haya cooperativas. Claro, porque todo visto en un tiempo corto, pues es fácil generar la crítica, pero esta cooperativa está ahí porque alguien hizo una buena tarea. Sí. Entre asesores, otros cooperantes, obviamente el mismo liderazgo de la comunidad, ¿no? Que quizá fue lo más importante, pero lo otro también estuvo. Sí, sí. Perdón, tú estabas diciendo que hay que decir cómo se hace, o sea, qué hace falta, y las ONGs que lo hacen bien. Sí, y hacer la selección también con quién vamos a meter este proyecto, porque siento que en Colombia hay otro tema, otro reto grande, el tema de en algunos lados del país como la desconfianza dentro de una comunidad. Entonces uno empieza un proyecto y dice, no, tenemos este grupo de personas y en medio año ya todo el mundo está peleando y todo el mundo quiere entonces ahí es muy importante tener por lo menos un buen líder que ya está. Haga la tarea. Entonces eso es, ¿no? Ir a analizar muy bien qué es lo que necesitan y no solo decir, bueno, nosotros estamos solo responsables para dar las máquinas, no, también ustedes necesitan también apoyo comercial, ¿cómo vamos a apoyar ahí? Y hacer un proyecto mucho más amplio. Claro. Sí, este es un buen ejemplo de un proyecto que logró encontrarse y unir los componentes relevantes, que eso muchos ya los vimos, digamos, en la conversación. Y el otro que vi mucho en el campo, de más lejos que esta es la ciudad, de más cuando uno entra allá como empresa, ¿qué me vas a dar? Entonces y es más, yo siento que es un riesgo muy grande como país crear esta cultura. Sí, lo que ves un poco en Cauca con muchas comunidades indígenas que ya se acostumbraron en recibir y recibir sin proyección, sin nada de apoyo, sin nada, solo... En Tumaco, por ejemplo, que hay 27 agencias de cooperación y ONGs, una cosa así impresionante, pues porque es un municipio de 500,000 personas. Ahí llaman como que hay unos cazadores de proyectos. Entonces son empresas o personas que van de proyecto en proyecto y viven de eso. Yo era muy crítico con eso hasta que uno los empieza a conocer y se da cuenta que hay unas circunstancias pues que casi que sí es su fuente de ingresos, ¿no? Su trabajo sí es ganarse proyectos. Y es muy problemático, yo creo que sí es una trampa casi que una trampa de pobreza, porque es fácil que la cooperación se vaya, o por la misma lógica los proyectos son de corto plazo. Nadie termina pensando en largo plazo, o en mediano, pues. Y lo que pasa es que después un tiempo la gente va a decir, no, ya no voy a creer en esos proyectos. Entonces uno toca la puerta con algo bonito, pero la gente ya dice, no, otro proyecto así. Y ellos sacan la plata y nosotros quedamos ahí otra vez perdiendo tiempo. Sí, o sea, pero bueno, eso hay que corregirlo, hay que seguir trabajando. Sí. Listo, ¿Qué quisieras agregar? No, que me parece un país del futuro, creo que hay mucho más por hacer acá que en mi propio país, que ya estamos a un tope y ojalá logramos un día entender en Colombia que el futuro es el campo. Sí. Y que los consumidores que tienen poder económico invierten en los proyectos que aportan a la economía local, que aportan a los productores locales, que los chefs, eso también me gusta mucho, que los chefs cada vez están incorporando más los productos locales, los buenos chefs de Colombia, representando el orgullo de los productos locales. Claro. Y de acuerdo. Creo que muy chévere. Mucho por hacer. Bueno, Tobías, muchas gracias por tu tiempo. Que muchas gracias por se aprende mucho y que ese proyecto La Banda sea como una lección para seguir haciendo cosas. Hay que seguir pensando. Gracias, Juan.